el capítulo 5 del libro de Apocalipsis empezó el relato de la tribulación en detalle. Se halló un libro sellado con 7 sellos en la mano de Dios. Se buscó en el cielo a alguien que fuera digno de abrir los sellos, abrir el rollo y revelar los detalles que describen el periodo de la tribulación. Se halló al león de la tribu de Judá, que vino y tomando el libro empezó a abrir sus sellos. Conforme abría cada sello, más se desenrollaba la ira de Dios sobre este planeta perverso. Cuando se abrió el primer sello, apareció un caballo blanco y en él el anticristo, que es el gran imitador de Cristo. Cuando se abrió el segundo sello, se vio un caballo rojo que simboliza las guerras y los rumores de guerras que acompañarán el principio del periodo de la tribulación. Cuando se abrió el tercer sello, un caballo negro galopa a través de la página, significando la hambruna que vendrá cuando la escasez de alimentos tenga lugar durante los principios de dolores. Cuando se abrió el cuarto sello, un caballo amarillo cruzó el escenario simbolizando la muerte. Se nos recuerda en el pasaje que ese sello en particular causará que se mate a una cuarta parte de la población de la tierra. Se abrió el quinto sello y vimos el martirio, las almas bajo el altar. Se abrió el quinto sello y hubo un terremoto, el sol se volvió negro y las estrellas cayeron. Entre la apertura del sexto y séptimo sello hubo una breve pausa, un paréntesis. Y en ese paréntesis se nos presenta el sellado de los 144,000. Como hemos aprendido en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, antes del juicio divino final siempre hay una última advertencia y una última evidencia de misericordia. Finalmente se abre el séptimo sello y cuando se le abre, revela a 7 ángeles con 7 trompetas y las trompetas del juicio empiezan. Se toca la primer trompeta y cuando se oye el toque, cae granizo, fuego y sangre, y una tercera parte de toda la vegetación y toda la hierba se quema. Se toca la segunda trompeta y una montaña ardiendo en fuego es arrojada al mar, y una tercera parte del mar se convierte en sangre. Y una tercera parte de las criaturas del mar muere, y una tercera parte de las naves quedan destruidas. Cuando se toca la tercera trompeta, la gran estrella llamada Ajenjo cae del cielo, y una tercera parte de las aguas dulces quedan destruidas. Se toca la cuarta trompeta y una tercera parte del sol queda afectada y una tercera parte de la luna queda afectada, así como una tercera parte de las estrellas. Se toca la quinta trompeta y cae una estrella, y se revela la llave del abismo y todos los demonios quedan sueltos. Se toca la sexta trompeta y aparecen 4 ángeles en el río Éufrates y se mata a una tercera parte de la población mundial que queda. De nuevo, entre la sexta y la séptima trompeta hay una pausa, un breve paréntesis. Ya hemos estudiado eso. El ángel está con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. El ángel de Jehová, el Señor mismo. Se abre un librito y a Juan se le dice que se coma ese libro, para que pueda prepararse para predicar el juicio de Dios que todavía está por venir. Entonces hay 2 testigos que son enviados a esta tierra y con sus milagros son los instrumentos que Dios usa para dar una oportunidad adicional a los que están todavía por recibir a Cristo. Ahora se va a tocar la séptima trompeta. Al mirar en la Biblia en el capítulo 11, versículo 15, descubrirán que el paréntesis entre las 2 trompetas se ha acabado, y que el ángel toca la séptima trompeta y hubo grandes voces en el cielo. La transición entre el mensaje pasado y el presente se nos da en el versículo 14 del capítulo 11. Noten, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El segundo ay ha pasado. Se va a tocar la séptima trompeta. Anuncia el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Tal como aprendimos al mismo principio, los juicios telescópicos de Dios se están ejerciendo. Los primeros 6 sellos y el séptimo sello contiene las 7 trompetas. Las primeras 6 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Y los juicios telescópicos de Dios ahora están a la vista conforme nos acercamos a la mitad de la tribulación. Cuando leemos este pasaje que acabamos de leer, por breve que parezca,
Entendemos que el Señor no es oficialmente coronado como Señor de señores y Rey de reyes hasta que haya derrotado a todos sus enemigos en la batalla del Armagedón, que no tendrá lugar sino más adelante en el libro de Apocalipsis. Los coros celestiales, aquí en el capítulo 11 que leemos, que están adorando a Dios, proclaman las alabanzas del Señor al adorarle como el Señor Dios Todopoderoso. Se le adora por sus títulos, se le adora por sus triunfos, y el tema de este libro de adoración avanza como un crescendo al final al proceso entero del juicio que acabamos de presenciar. Hemos visto los sellos, hemos oído las trompetas. Ahora, estamos listos para el último y final derramamiento del juicio de Dios sobre esta tierra, que queda simbolizado en los juicios de las copas que vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, lo que sucede aquí en estos 4 versículos es de lo más interesante, porque es nuevamente un vistazo previo a cosas que han de venir. Personalmente creo que el registro del libro de Apocalipsis es tan lúgubre, tan difícil para que entendamos, que es tan tétrico, tan desalentador, que si no fuera por la gracia de Dios que nos muestra un breve vislumbre de sus maravillosos planes futuros, nunca lograríamos recorrer todo el libro. Si uno tuviera que empezar en el capítulo 5 y recorrer todo el libro hasta el capítulo 19, y nunca se nos diera ninguna clase de esperanza de la existencia de alguna otra cosa aparte de los lóbregos juicios de este mundo, uno se desalentaría. Pero de cuando en cuando, Dios introduce una breve viñeta de lo que ha de venir. Esto es lo que vemos aquí. Es como si en lugar de un vistazo hacia atrás, se nos diera un vislumbre previo de lo que Dios ha planeado para los suyos. Lo primero que notarán en el versículo 15 es el anuncio del reino. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Handel escogió este versículo en particular como parte de los versos de su famoso coro Aleluya. Esta es la proclamación oficial de la coronación del rey. Los detalles de la transferencia del poder al Mesías se describen en el resto del libro. Esto no ha sucedido en realidad todavía, como leemos en esta sección. No tendrá lugar mientras no tengan lugar los eventos de los capítulos 12 al 18, pero este es el anuncio. Este es el anuncio del reino. La palabra reino, que en este pasaje se traduce plural, no debería serlo. Esta es una traducción inexacta según la mayoría de los eruditos. La palabra debería ser singular. No hay muchos reinos, hay solo un reino. Ahora mismo ese reino está bajo el control de Satanás. Literalmente el texto debería decir: y el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Algunos realmente se asustan y se sorprenden al descubrir que el reino de este mundo no le pertenece a Cristo y que no está bajo su autoridad ahora mismo. Le pertenece a Satanás. Satanás está a cargo de este mundo. En Juan 12:31 se le llama el príncipe de este mundo. La misma palabra se usa para él en Juan 14:30 y Juan 16:11. De hecho, en Mateo 12:26 leemos: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí se usa la palabra para referirse a Satanás. Este mundo es el reino de Satanás. Cristo y Dios no están a cargo de este mundo en este tiempo. Dios tiene la autoridad última y la soberanía sobre él, pero obviamente el Señor no es el que gobierna este mundo hoy. Si esto es todo lo que hay, estamos en serios problemas. El Señor todavía tiene que tomar el control, pero uno de estos días lo tomará. Y de lo que trata el libro de Apocalipsis es la recuperación gradual de este mundo de parte del Rey de Reyes. Es la purga del mal que está en este mundo, hasta que a fin de cuentas Cristo pueda venir y gobernar y reinar en esta tierra como el Señor de señores y Rey de reyes justo. El profeta Daniel vio esto en su profecía en el Antiguo Testamento. Cuando tengan la oportunidad, lean Daniel 2:44, 4:0, 6:26, 7:13 y 14. Daniel vio mediante su profecía que el reino de este mundo pasaba por las edades en que varios reinos habían gobernado el globo, hasta que a fin de cuentas había una piedra que no fue tocada ni cortada con mano humana.
y cae de una montaña y destroza a todos los reinos, y que se vuelve la montaña de Dios, que es el reino de Cristo. Esto es lo que Daniel vio. Así que en el versículo 15 se nos da la razón para creer que la coronación del rey no está muy distante, y que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el anuncio del reino. Ahora noten, en los versículos 16 y 17, la aclamación del rey. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Si usted nos ha estado acompañando en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, sabe que en todo el libro se ha hecho la pregunta más de una vez: ¿hasta cuándo, Señor, para que hagas esto? ¿Cuánto tendremos que esperar antes de que vengas y tomes tu reino? Las almas debajo del altar preguntan: Señor, ¿cuándo vas a vengarnos de los que nos han maltratado? ¿Hasta cuándo? La alabanza de los 24 ancianos nos ayuda a comprender que el tiempo, por lo menos en la profecía, ha llegado. Los ancianos dejaron sus propios tronos y se postraron en adoración ante el trono de Dios. Estos ancianos representan a los santos resucitados, arrebatados, transfigurados en el cielo, y se regocijan porque ven que su rey empieza a reinar. Si vuelven al capítulo 5, verán una escena muy similar: el anuncio del reino y la aclamación del rey. Ahora noten la expectación del fin, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora bien, si ustedes toman este versículo y tratan de ubicarlo, van a meterse realmente en problemas, porque en ese versículo bíblico se describen eventos que están separados miles de años entre sí. Se les menciona en versículos como este como sucediendo uno tras otro. A veces, las personas que leen la Biblia no entienden este principio de la profecía bíblica. A veces se mencionan juntos dos eventos en un mismo versículo, y parece como si sucedieran pum, pum, así como así, pero hay un largo periodo de tiempo entre uno y otro. Alguien me lo explicó de esta manera: es como viajar a una región montañosa, y uno se halla a gran distancia de las montañas, y al mirar el horizonte se ve lo que parece ser una montaña gigantesca. Pero al acercarse a ese pico se descubre que mientras más se acerca, no es uno, sino dos, y tal vez incluso tres. Pero desde la distancia todos parecían ser solo uno. Pero conforme nos acercamos, se ve que hay un gran valle entre uno y otro pico, y que no es simplemente uno, sino tal vez son dos o tal vez tres. La Biblia está llena de ilustraciones como esta. Quiero darles un par para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Abran su Biblia en Isaías 61:2. Aquí tenemos una profecía del profeta Isaías que literalmente abarca todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo en solo un versículo, sin ninguna otra explicación. Observen lo que pasa en Isaías 61:1-2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es la diferencia entre el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro? La única diferencia es la que existe en cuanto que Cristo vino como un niño, y cuando venga otra vez será como rey. La edad entera en que usted y yo vivimos se halla en la coma entre estas dos frases. ¿Lo sabían? Miren el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y eso es cuando Cristo vino la primera vez. Luego leemos: y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso es cuando venga la segunda vez. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la coma. Ahí es donde estamos en este versículo. Toda la edad de la gracia se resume en ese diminuto signo de puntuación.
Ahora, para ilustrarlo más, y no quiero salirme por la tangente demasiado, pero quiero mostrarles este principio. El Señor se refiere a este pasaje una vez cuando estaba predicando. Quiero que abran su Biblia en este pasaje en Lucas 4. El Señor mismo está enseñando en Nazaret, y noten que cita este mismo pasaje que acabamos de leer en Isaías. Leamos empezando en el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, si comparan esto con el texto de Isaías 61, notarán que en su cita Jesús se detuvo justo a la mitad del versículo 2. ¿No es así? Ni siquiera terminó el versículo. Dijo que había sido enviado a predicar el año agradable del Señor, pero no añadió el resto del versículo que tiene que ver con el día de venganza de nuestro Dios. Ustedes dicen, ¿por qué? Pues bien, sigan leyendo en Lucas y lo descubrirán. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura se había cumplido delante de ellos? El año agradable del Señor. Jesús había venido. Eso es lo que el profeta había dicho, y allí estaba él. Si hubiera leído el resto del versículo 2 de Isaías 61, no hubiera podido decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todavía no se ha cumplido. Todavía no era el tiempo de venganza de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Saben quién es el mejor expositor y el mejor intérprete de la Biblia que jamás ha vivido? Jesucristo. Él jamás cometió una equivocación. Nunca citó más de lo que debía decir, ni siquiera un solo versículo, y jamás lo aplica mal. Tomó ese versículo y aplicó la primera parte del mismo a su primera venida y dejó fuera la última parte porque todavía no había tenido lugar lo que estamos viendo que sucede en el libro de Apocalipsis. ¿No es esto asombroso? Toda una profecía en solo un versículo que abarca miles de años. Permítanme mostrarles otra ilustración de esto del Nuevo Testamento, que reconocerán en 1 Corintios 15. Aquí se nos da la lista de las resurrecciones del futuro. 1 Corintios 15, 23, 24. Y voy a leerlo en elementos de tiempo. Quiero que observen esto con todo cuidado. Cristo está dándonos el orden de las resurrecciones. Si leen esto sin saber de qué está hablando, pensarán que todo sucede uno tras otro. Observen lo que sucede. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego 2000 años más tarde, los que son de Cristo en su venida. Luego, después del reinado de 1000 años, el fin. Ahora, vuelvan al versículo y permítanme leerlo de otra manera. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después de alrededor de 2000 años, los que son de Cristo en su venida. Y luego, después del reinado de 1000 años, viene el fin. En ese versículo tenemos términos que parecen ser uno tras otro, pero hay grandes espacios de tiempo entre una afirmación y la que sigue. Ahora volvamos a Apocalipsis 11 y permítanme explicarles lo que tiene lugar en el versículo 18. Tenemos un bosquejo muy claro de todo lo que va a suceder en el resto del libro de Apocalipsis, pero a distancia de años o décadas. Noten lo que dice el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si uno lee este versículo de corrido, se puede pensar que todo va a suceder en un solo día. Ese es un día muy atareado, pero no todo va a suceder en un solo día, ni siquiera va a suceder todo en la misma década, ni tampoco va a suceder todo en el mismo siglo. Estos eventos están esparcidos en un largo periodo de tiempo, todavía por sucederse en el libro de Apocalipsis. Tomémoslo uno por uno. En primer lugar, la ira de Dios contra las naciones.
Esto habla del juicio de Dios de las naciones que están furiosas contra Él. Es el cumplimiento del Salmo 2:1-5. Permítanme leerlo. Escuchen con atención. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta es una referencia al hecho de que en este tiempo en particular en la profecía, las naciones van a estar furiosas contra Dios y se van a reunir para hacer guerra contra Dios, y Dios se va a reír de ellas. Dios se va a reír de ellas porque ellas no están al nivel de su poder. El Dr. Warren Wiersbe ha resumido a las naciones en su relación con Dios. En este capítulo, noten con atención lo que dice. Noten el cambio de actitud que muestran las naciones del mundo. En Apocalipsis 11:2, las naciones brutalmente se apoderan de Jerusalén. En 11:9, se regocijan por la muerte de los 2 testigos, pero ahora están furiosas. Su arrogancia y alegría no duró mucho. Esta actitud beligerante finalmente hará que las naciones se unan para luchar contra Dios en la gran batalla de Armagedón. Literalmente creen que van a eliminar a Dios. Están listas para enfrentarse a Dios. Por eso dice en este pasaje que las naciones están furiosas y que tu ira ha venido. Noten, en segundo lugar, a Dios juzgando a los muertos. Leemos: y el tiempo de juzgar a los muertos. A la ira de Dios contra las naciones le sigue en esta breve lista el hecho de que Dios juzgará a los muertos. Esta frase nos lleva hasta el mismo fin del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Este es un evento que se ubica muy claramente en el calendario profético. ¿Cuándo van a ser juzgados los que no son salvos? ¿Cuándo van a ser juzgados los que están fuera de Cristo? Pues bien, abran su Biblia en Apocalipsis 20 y noten lo que vamos a leer en el versículo 5 y después en los versículos 11 al 15. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primer resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuáles 1000 años? Eso es el milenio. ¿Qué está diciendo? El resto de los muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no han sido salvados, que no han sido resucitados, que todavía no han sido juzgados. Ahora pasen al versículo 11 y miren lo que dicen los versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunos creyentes se confunden y mezclan todos estos juicios. He oído algunos que hablan del hecho de que en realidad tienen temor de que un día van a tener que comparecer ante el gran trono blanco. Amigo mío, si usted comparece en el juicio ante el gran trono blanco, ya no le queda ninguna esperanza. Se halla en grandes problemas. Nadie comparece en ese juicio excepto para ser asignado al infierno. El juicio ante el gran trono blanco es simplemente una declaración de usted como un pecador, que ha rechazado a Dios, que sus obras son malas y que ha llegado al juicio ante el gran trono blanco para ser sentenciado al infierno eterno. Eso es lo que pasa en ese juicio. Nadie que ha sido salvado comparecerá en el juicio ante el gran trono blanco. Los creyentes se presentan ante el tribunal de Cristo. No hay ninguna persona no salvada que comparezca ante el tribunal de Cristo, ni tampoco hay salvados en el juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuánto los separa? Alrededor de 1007 años. El juicio de los creyentes tiene lugar al principio de la tribulación, tan pronto como son arrebatados. Después de 7 años, entonces tenemos el reinado milenial de Cristo, y al final de esos 1000 años hay otro juicio, y todos los muertos que no son creyentes,
Toda persona que ha rechazado a Cristo, todos ellos van a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y este pasaje que acabamos de leer lo describe. Dios va a abrir los libros. Algunos dicen, a mí me van a cremar, nunca me atraparán. Noten lo que dice, incluso que el mar va a entregar a sus muertos. Algunos piensan que pueden huir de Dios. ¡Qué necios! Dios va a resucitar a toda persona que ha respirado en esta tierra, y si usted ha negado a Dios y ha negado a Cristo, va a presentarse en el juicio ante el gran trono blanco y va a ser condenado al infierno para siempre, jamás. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, volviendo al capítulo 11, descubrirán que todo esto se nos da en este breve vislumbre profético en el versículo 18. Las naciones están coléricas y son juzgadas en la tribulación. Luego los muertos son juzgados 1000 años más tarde. Pero noten que al juicio de los muertos le sigue la recompensa de Dios para los santos, y eso está fuera de sincronización aquí. Este no es el orden de lo que tiene lugar. Los santos son los creyentes de nuestra era, la edad de la gracia. Los que temen su nombre son los que creen en Él durante el reinado del Anticristo. Este es un evento completamente diferente. Luego noten lo último en este versículo, la destrucción de los que destruyen la tierra, y de destruir a los que destruyen la tierra. El juicio final va a ser para los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son? Son los demonios, los destructores. Satanás es el gran destructor y todo el que le sigue es un destructor, y la frase que dice, y destruir a los que destruyen la tierra, tiene referencia a los que han seguido al destructor y se les llama los que destruyen la tierra. La palabra de Isaías es muy ilustrativa aquí. Dios puede tomar todos estos eventos y darnos un cuadro a grandes rasgos de ellos y decir, todo esto va a suceder en el futuro. Pero pueden estar separados por años y meses y días, y Dios puede dárnoslos incluso fuera de orden, si así lo quiere, porque simplemente nos está dando en una sola gran declaración todo lo que todavía está por venir. Y cuando los ancianos se postran ante Dios y empiezan a adorar al Señor, y noten que el versículo 18 es parte de su adoración, están simplemente recorriendo una lista de todo lo que Dios todavía está por hacer. Dios, tú vas a juzgar las naciones y luego vas a lidiar con los muertos que te han rechazado, y vas a recompensar a los santos y a los profetas, y luego vas a destruir a todos los destructores. Dios, alabado sea por lo que vas a hacer. Es simplemente un cuadro a grandes rasgos de todo lo que está todavía por suceder. El resto del libro de Apocalipsis llena los detalles. Eso es lo que tiene lugar en este versículo. El progreso entero de Apocalipsis está aquí. Ahora, por favor noten que aquí estamos leyendo que se toca la séptima trompeta y todo este terrible juicio va a suceder. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está diciendo, un momento, antes de que se desalienten demasiado y antes de que piensen que esto es tan increíblemente horrendo que no vale ni siquiera la pena oír el resto, permítanme decirles que yo todavía estoy en control. Estas son las cosas que todavía estoy por hacer. Luego hay una última cosa en este capítulo que pienso que es simplemente glorioso. Noten el versículo 19, la seguridad de la fidelidad de Dios. Observen lo que sucede. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una de las cosas que me sorprende en mi estudio del libro de Apocalipsis es la tremenda evidencia de la gracia y misericordia de Dios en un libro de juicio. Por todos lados vemos a Dios haciendo a un lado el juicio y dándonos un breve cuadro de nuevo de su amor y gracia y misericordia y protección para todos nosotros. Observen lo que sucede aquí en el versículo 19, cuando el templo de Dios se abre en el cielo y en este templo está el arca del testimonio. ¿Notaron que el libro de Apocalipsis es un libro de aperturas? Anoté esto esta semana. Se abre la puerta, se abren los sellos, se abre el abismo, se abre el templo, se abre el lugar santísimo, se abre el cielo, se abren los libros. Todo esto en este libro es un libro de aperturas. El capítulo 11 se abre con una visión del templo en la tierra. Noten, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aprendimos que fue el templo de la tribulación que todavía está por construirse.
Y al final del capítulo, versículo 19, se nos da una visión del templo en el cielo. Se abre el templo en el cielo para que podamos ver dentro. Y aquí estamos, estando aquí en medio de todo este fuego y granizo y terremotos y truenos y juicio y tribulación. Dios dice: un momento, simplemente miren aquí, permítanme mostrarles algo. Miramos al cielo y ahí vemos el Arca del Testamento. Ustedes dicen: Pastor Jeremiah, todavía no capto esto. ¿Qué quiere decir? Todavía no he recibido aliento. Permítanme decirles qué es el Arca del Testimonio. El Arca del Testimonio es la señal visible de la presencia de Dios. Para todo judío, cuando veía el Arca del Testamento, era la señal y demostración del poder divino en medio de ellos. Fue el Arca de Dios que guió a Israel a través del Jordán y a su heredad, como leemos en Josué 3, 11, 17. ¿Recuerdan cuando se estaban preparando para cruzar el río? ¿Qué les dijo Dios? Les dijo: tomen a las personas que llevan el arca y háganles marchar delante de ustedes, y cuando ellos lleguen al agua, se quedarán ahí hasta que todos hayan pasado. Ellos pasarán primero y estarán ahí mientras todos los demás pasan en seco, y cuando todos hayan pasado, ellos saldrán. ¿Por qué? El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del testamento. Permítanme decirles algo. Era símbolo de varias cosas. Apenas puedo mencionárselas. En la economía del Antiguo Testamento era el símbolo de la ley de Dios, porque en el arca del testamento estaban las tablas de la ley. Eso es lo que se guardaba dentro del arca. Así que el arca representaba la palabra de Dios. Era símbolo de la suficiencia de Dios, porque en ella había un jarrón de maná. ¿Por qué lo pusieron ahí? Para recordarles del tiempo cuando Dios los preservó milagrosamente en el desierto. ¿Recuerdan? También era símbolo de la vida de Dios, porque también en el arca del testamento estaba la vara de Aarón que reverdeció, como nos dice Hebreos 9:4. Ahora hagan una pausa y piénselo. Todo judío y la tribulación es para los judíos. Entendería lo que Juan está escribiendo aquí cuando dice que en medio de todo este conflicto y destrucción y tribulación y granizo y truenos y todo lo demás, miran al cielo y ven el tabernáculo abierto y ven el arca del testamento que nos recuerda el aliento de la palabra de Dios y nos recuerda la certidumbre de la provisión de Dios y nos recuerda que en Jesucristo y en Dios hay vida, y eso nos anima. Todo creyente entiende lo terrible que es atravesar la tribulación, porque nadie escapa de ninguna manera. La Biblia lo dice de esta manera: los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán tribulación. Nadie vota a favor de eso. Nadie logra quedar exento de eso. Todos lo sufren. También sabemos que en medio de la tribulación, ¿qué es lo que nos anima? La palabra de Dios, las tablas de la ley, la provisión de Dios para nosotros. ¿Provee Él para nosotros cuando estamos en necesidad? El maná y la vida de Dios. Es la vida de Dios en nosotros lo que nos preserva. El pasaje concluye recordándonos que mientras esto es apenas una ventana en medio de la dificultad, que hay relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo, por alguna razón Dios estremece la tierra cuando quiere captar la atención de la gente. Y lo hace, ¿verdad? Uno de los hombres de nuestra iglesia me contó que en cierta ocasión estaba tratando de testificar a un hombre que no mostraba absolutamente ningún interés. En eso sucedió uno de los terremotos que son frecuentes en nuestra región. Después del terremoto, el hombre le llamó por teléfono y le dijo: ¿cuándo podemos reunirnos? Es sorprendente la clase de motivación que produce un terremoto. Anoté algunas cosas de lo que sucedió, de modo que no nos olvidemos. ¿Qué acompaña a un terremoto? ¿Recuerdan? La gente ya no vivía en sus casas, ciudades de carpas levantadas en canchas deportivas, negocios destruidos, y la gente ya no podía ganar dinero. Recuerdo una entrevista una noche en los noticieros en donde un hombre decía: no sé lo que vamos a hacer. Teníamos todo nuestro dinero invertido en nuestro inventario. El inventario ha desaparecido. Obviamente no podemos vender nada, de modo que no podemos pagar nuestras cuentas. Obviamente vamos a tener que declarar bancarrota. No tenemos ningún seguro. El corazón de los hombres les fallaba por el temor. Vi una entrevista en donde dos niños hablaban de lo asustados que estaban y por qué no querían volver a su casa debido a que tenían mucho miedo de que volviera a suceder el terremoto. Muerte y destrucción. El agua y las provisiones trastornadas.
La Biblia dice que así será durante este tiempo en la tierra. Terremotos, conflictos, personas que se vuelven unas contra otras. Apenas nos da este breve cuadro de todo esto para ver que a pesar de lo que sucede, Dios todavía está en el cielo, todavía está a cargo, todavía es, según los 24 ancianos, el que es, el que era y el que ha de venir, porque Él ha tomado su gran poder y su reino.